Bienvenidos a un nuevo ciclo del Séptimo Misterio, donde hoy iniciamos un viaje sin retorno hacia las profundidades de una nación que esconde bajo su belleza europea una oscuridad capaz de helar la sangre, porque hoy comenzamos nuestro especial sobre Argentina, explorando un caso que cambió para siempre la percepción del mal en las Pampas, la historia de Matteo Banks, el hombre que en 1922 demostró que el peligro más grande no siempre viene de un extraño, sino de aquel que se sienta contigo a la mesa. Imaginen la tranquilidad de una estancia en la provincia de Buenos Aires llamada irónicamente La Buena Suerte, donde Matteo, un hombre respetado y elegante, decidió en una sola noche de locura y codicia exterminar a casi toda su familia utilizando una escopeta y un palo de madera para asesinar a sus hermanos, a su cuñada y a sus sobrinas, incluyendo a una niña de tan solo 12 años a quien remató sin piedad mientras ella le suplicaba por su vida. Lo que hace que este caso sea verdaderamente perturbador para el Séptimo Misterio es la frialdad psicopática de Matteo, quien después de cometer la masacre intentó culpar a uno de los peones de la estancia, fingiendo haber sido atacado y llorando frente a los cadáveres que él mismo había creado, con una actuación tan convincente que casi logra engañar a la policía de la época. Pero la verdad siempre encuentra una grieta, y cuando las inconsistencias de su relato salieron a la luz, Argentina descubrió que Matteo Banks estaba arruinado por las deudas del juego y la mala vida, y que su única solución fue liquidar a sus propios lazos de sangre para heredar una fortuna que nunca llegó a disfrutar. El perfil psicológico de Matteo Banks es el de un narcisista maligno con una capacidad de disociación casi perfecta que le permitía llevar una doble vida sin que nadie en la alta sociedad de Azul sospechara de la oscuridad que crecía en su interior, porque Matteo no era un marginal, sino un hombre refinado, un dandy que vestía las mejores ropas y frecuentaba los círculos más exclusivos, pero detrás de esa máscara de respetabilidad se escondía un ego inflado y una ambición desmedida que no toleraba el fracaso económico. Los psiquiatras de la época analizaron su comportamiento y descubrieron una ausencia total de empatía y un profundo sentimiento de superioridad, ya que Banks consideraba que su familia era un obstáculo para el estilo de vida que él merecía, y por eso pudo planificar durante semanas el exterminio de sus hermanos y sobrinas sin que el remordimiento frenara sus manos. Lo que realmente define su psicopatía es la frialdad con la que ejecutó el plan, pues no fue un ataque de ira o un momento de locura, sino una operación logística donde mató uno a uno con precisión quirúrgica, asegurándose de que cada disparo fuera letal mientras mantenía una calma absoluta. Incluso después de los crímenes, su mente calculadora lo llevó a inventar una historia donde él era la víctima, demostrando una capacidad de manipulación patológica al punto de llorar y abrazar los cuerpos de sus sobrinas frente a los oficiales para desviar la atención hacia un peón inocente. Este tipo de personalidad se conoce hoy como el psicópata de guante blanco, alguien que no siente culpa ni miedo y que posee un encanto superficial que utiliza como arma de caza para ganarse la confianza de quienes luego destruirá. Matteo Banks murió años después en libertad, pero su perfil sigue siendo estudiado como el ejemplo máximo de cómo la codicia puede activar en un hombre común los instintos más depredadores, convirtiendo el amor familiar en una simple variable descartable en su búsqueda de poder y dinero. La técnica utilizada por Matteo Banks en la masacre de la estancia es una de las demostraciones más escalofriantes de planificación y sangre fría en la historia criminal, porque no se trató de un arrebato de violencia, sino de una ejecución sistemática diseñada para que el sonido de los disparos no alertara a las futuras víctimas mientras él se desplazaba entre dos propiedades diferentes conectadas por la tragedia. Todo comenzó en la estancia La Buena Suerte, donde Matteo aprovechó la oscuridad y la confianza de su propia sangre para emboscar primero a su hermano Dionisio, a quien ejecutó de un disparo certero, para luego dirigirse hacia su sobrina Sarita, de apenas 12 años, quien al escuchar el estruendo intentó comprender qué pasaba solo para encontrarse con el cañón de la escopeta de su tío, quien la remató sin dudar mientras ella le suplicaba clemencia. Lo que demuestra su macabra eficiencia es que tras cometer estos primeros asesinatos, no se detuvo a procesar el horror, sino que montó en su sulky y recorrió 5 kilómetros bajo el silencio de la noche pampeana hasta la estancia El Trébol, donde vivía el resto de su familia, manteniendo una calma tan absoluta
que pudo entrar en la casa y saludar a sus otros hermanos como si nada hubiera pasado antes de repetir el proceso eliminando primero a los hombres que podrían haberse defendido y luego a las mujeres y niños asegurándose de que nadie quedara vivo para testificar en su contra. Banks utilizó una combinación de disparos a quemarropa y golpes contundentes con un palo de madera para ahorrar munición o para silenciar a quienes no morían instantáneamente, mostrando una hazaña que los peritos de 1922 calificaron como profesional, ya que cada movimiento estaba calculado para maximizar el daño y minimizar el ruido. Una vez que el silencio volvió a reinar en ambas estancias, Matteo Banks inició la segunda fase de su técnica criminal, que fue la manipulación de la escena del crimen, disparándose a sí mismo en el pie y rasgando sus ropas para fingir un asalto por parte de peones extranjeros, utilizando el racismo y los prejuicios de la época como escudo para ocultar su culpabilidad. Esta técnica de limpieza y montaje es lo que realmente lo sitúa en el nivel de los asesinos más peligrosos, porque demuestra que para él sus familiares no eran seres amados sino objetivos tácticos en un plan financiero donde la única regla era no dejar cabos sueltos, convirtiendo aquella noche de azul en una coreografía de muerte que hoy en el séptimo misterio desglosamos para entender que el peligro en Argentina a veces viste de gala y tiene modales perfectos. La vida en prisión de Matteo Banks es el capítulo donde el misterio se mezcla con el aislamiento más extremo de la geografía argentina, porque tras ser condenado a reclusión perpetua fue enviado a la mítica cárcel del fin del mundo en Ushuaia, un lugar diseñado para que los hombres perdieran no solo su libertad sino también su identidad entre los muros de piedra y el frío polar de Tierra del Fuego. Allí Banks pasó de ser un dandy de la alta sociedad a convertirse en el recluso número 510, compartiendo el mismo aire con criminales de la talla del petizo orejudo, pero manteniendo siempre una actitud de superioridad que lo hacía despreciar al resto de la población carcelaria, ya que él seguía insistiendo en su inocencia y se comportaba como un caballero caído en desgracia más que como un asesino en masa. Durante sus años en el penal, Matteo se refugió en la religión, convirtiéndose en el bibliotecario de la cárcel y encargándose del coro de la capilla, una estrategia que muchos consideran su última gran manipulación para demostrar que era un hombre de paz, mientras que en la intimidad de su celda escribía cartas desesperadas buscando una revisión de su caso que nunca llegó. Lo que hace que esta etapa sea fascinante para el séptimo misterio es como el hombre que había exterminado a su familia por dinero terminó viviendo en una celda de 2 por 2 metros donde el único lujo era el silencio y la lectura mientras trabajaba en los talleres de carpintería fabricando muebles que hoy en día son piezas de colección marcadas por la sombra de sus crímenes. En 1949, tras pasar casi 30 años en el encierro absoluto, Banks recuperó la libertad, pero salió convertido en un fantasma de sí mismo, un anciano que ya no tenía familia a la cual reclamar ni fortuna que gastar, terminando sus días en una modesta pensión de Buenos Aires bajo un nombre falso, intentando escapar de un pasado que lo perseguía hasta en sus sueños. Su estancia en la cárcel del fin del mundo marcó el cierre de una era criminal en Argentina, demostrando que incluso para el más refinado de los monstruos el destino final es la soledad más profunda frente al horizonte helado de la Patagonia. El misticismo que rodea la masacre de la estancia La Buena Suerte es lo que ha permitido que esta historia atraviese los siglos, porque en los campos de azul todavía se cuenta que la tierra tiene memoria y que el mal sembrado por Matteo Banks dejó una marca energética que ni el tiempo ni el olvido han podido borrar, ya que muchos lugareños aseguran que en las noches cerradas de neblina pampeana se pueden escuchar detonaciones fantasmales y lamentos que brotan del suelo donde cayeron los inocentes, convirtiendo a la estancia en un lugar maldito al que nadie quiere acercarse después del atardecer. Existe además una creencia popular que dice que Matteo no actuó solo, sino que fue impulsado por una sombra o una entidad que lo acompañó desde su juventud y que se alimentó de su envidia hasta que finalmente lo obligó a derramar la sangre de su propia estirpe en una especie de ritual macabro a la codicia. Este aura de tragedia gótica rural ha transformado el caso en una leyenda urbana donde lo criminal se funde con lo sobrenatural, recordándonos que en Argentina las estancias no solo guardan ganado y cereales, sino también secretos inconfesables que se niegan a descansar en paz. Con este relato escalofriante abrimos oficialmente nuestro especial sobre el peligro en Argentina aquí en el séptimo misterio, porque si pensabas que este país era solo paisajes hermosos, hoy has descubierto que bajo sus raíces palpita una oscuridad que puede ser letal.
Si este primer caso te ha perturbado tanto como a nosotros, te pido que nos apoyes con tu like y que te suscribas activando la campana de notificaciones, porque este es solo el primero de 7 videos donde desenterraremos los expedientes más negros del sur del continente. Deja en los comentarios si ya conocías la historia de Matteo Banks o qué otro caso argentino crees que merece ser contado en esta serie, y prepárate porque en el próximo episodio conoceremos al asesino serial más joven y despiadado de la historia moderna, el ángel de la muerte, que te hará cuestionar si la maldad nace o se hace. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarnos en una nueva entrega de El Séptimo Misterio, donde la verdad siempre se esconde entre las sombras.